Muy buenas, ¿listos para un viaje musical en toda regla? Porque hoy vamos a meternos de lleno en la historia de Joyride, uno de esos discos que, sin duda, definieron el sonido de toda una década, la de los 90. Y ojo, antes de arrancar, que esto es importante, un agradecimiento gigante al blog La Playlist del Yello. De verdad, su trabajo y su pasión son la gasolina que ha hecho posible este análisis de un disco absolutamente legendario. Bueno, vamos al lío. La historia de Joyride arranca con una conexión que muy poca gente se espera. ¿Qué demonios tienen que ver Roxette con los mismísimos Beatles? Pues aquí está la clave de todo. Per Gessle, el cerebro y compositor de Roxette, se topó con esta frase de Paul McCartney y ¡zas!, se le encendió la bombilla. Supo al instante que esa palabra, Joyride, era perfecta, era la que necesitaba para su nuevo álbum. Claro que tener una palabra genial está muy bien, pero con eso no se monta un éxito mundial. Hacía falta algo más, hacía falta la fórmula perfecta. Vamos a ver quiénes eran las tres piezas clave de este puzzle. El primer ingrediente, el arquitecto de todo, Per Gessle. Un tipo que él mismo reconocía no ser un músico superdotado, pero tenía un don, un talento casi sobrenatural para crear melodías de esas que se te clavan en el cerebro y de ahí no sale. Y mirad si tenía olfato. Este es el ejemplo perfecto. Una nota que le deja a su novia en un piano, hola tonto, te quiero. Y él, en vez de guardarla, va y ¡pum!, la convierte en uno de los estribillos más cantados del planeta. Es que es una genialidad. La segunda pieza, ¿y qué pieza? La voz. La increíble e inolvidable voz de Mari Fredriksson. Ella era la que cogía esas melodías de Per y las hacía volar. Les metía un alma, una potencia que te ponía la piel de gallina, pura emoción. Y para cerrar el círculo, el arma secreta, el productor, Clarence Offerman. El propio Per Gessle lo dijo 1000 veces. Clarence era el que cogía sus canciones y les daba ese giro, esa magia que las convertía en producciones espectaculares, bailables, grandiosas. Así que, con la fórmula perfecta ya en sus manos, el álbum sale a la venta el 28 de marzo de 1991. ¿Y qué pasó? Pues que el mundo sencillamente se volvió loco. Es que las cifras son una auténtica barbaridad. Más de 11 millones de copias. Para hacernos una idea, esto lo convirtió en el 12º disco más vendido de todo el planeta en 1991. Una locura. El pelotazo fue global, por supuesto. Arrasaron en Estados Unidos, en Reino Unido, pero lo de Alemania fue de otro planeta. Se quedaron en el número 1 durante 13 semanas seguidas. 13. Pero si hay un dato que a mí me parece alucinante, es lo que pasó en Argentina. Allí, Joyride rompió todos los esquemas. Se convirtió en el álbum en inglés más vendido de su historia, superando a gigantes como The Beatles o ABBA. Casi nada. Y los singles, por supuesto, fueron un cañonazo. En Estados Unidos fue un no parar. Colocaron 4 canciones en la lista Billboard. Y atención, Joyride directa al número 1 y Fading Like a Flower al número 2. Vamos, que dominaron las radios por completo. Con un éxito de este calibre, estaba claro que no se podían quedar en el estudio. Había que llevar toda esa energía al directo. Y Roxette preparó una gira que estuvo a la altura del fenómeno. La gira Join the Joyride fue una auténtica salvajada. 100 conciertos que los llevaron por todo el planeta, tocando para casi 2 millones de personas. Con esto se consolidaron ya así como una de las bandas más grandes del mundo. Pero bueno, más allá de cifras, de giras y de récords, ¿por qué Joyride sigue siendo tan importante hoy en día? Pues porque su legado va mucho más allá de ser una colección de hits. Joyride es en el fondo una cápsula del tiempo. Es escuchar una canción y viajar a ese optimismo, a esa luz de principios de los 90. Y además, fue la prueba definitiva de que la música sueca no se había acabado, ni mucho menos con ABBA. Y al final, el legado más importante es el humano. Es la historia de una conexión musical mágica, la de Per y Marie. Y no hay mejor manera de resumirlo que con este homenaje del propio Per a su amiga y compañera. Es simplemente precioso. Al final el disco fue justo eso, su título, un viaje alucinante, un Joyride que dejó una marca imborrable en la música pop y seguro en la banda sonora de la vida de muchísima gente. Y si les ha gustado esta historia y quieren descubrir muchas más así de fascinantes, de verdad, no dejen de pasarse por la playlist del Yello. Mil gracias por subirse a este Joyride con nosotros.